mundo donde la verdad se moldea y las narrativas se construyen con una maestría casi siniestra, surge un fenómeno que desafía toda lógica periodística, un misterio que se cierne como una sombra sobre la crónica rosa española. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una sucesión de hechos, es la disección de una extraña metamorfosis mediática, un estudio de cómo el poder, la influencia y quizá algo más oscuro pueden reescribir la realidad ante nuestros propios ojos. Nos adentraremos en el turbio entramado que envuelve a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, una pareja cuyo influjo en la prensa parece ser, cuanto menos, sobrenatural. Es una paradoja digna de un guión de suspense, ver cómo los medios que un día fueron pilares de la crítica más feroz, capaces de desgranar hasta el más mínimo detalle de sus vidas, se transforman de la noche a la mañana en fervientes defensores. El diario La Razón, que durante la época de la docuserie se erigió como uno de los más críticos, hoy parece haberse teñido de un inconfundible tono fucsia, abrazando una postura que contradice su propia historia. ¿Cómo explicar este giro de 180 grados, esta alineación repentina que no es un caso aislado, sino un patrón inquietante que se repite una y otra vez en el panorama mediático español? La pregunta se alza con una resonancia ensordecedora, una incógnita que atraviesa el corazón de este enigma. ¿Qué es lo que tienen o qué les dan Rocío Carrasco y Fidel Albiac para que se produzcan estos virajes tan extraños, estas lealtades súbitas y estos silencios inexplicables? Periodistas de renombre, figuras que juraron defender una verdad inquebrantable, han pasado de la noche a la mañana a narrar un discurso totalmente opuesto. La memoria colectiva recuerda las palabras de Lidia Lozano, la vehemencia con la que defendía una versión para, años después, mutar radicalmente su perspectiva, dejando perplejos a quienes seguían de cerca su trayectoria. Incluso en casos como el de María Patiño, donde se argumentaba una supuesta necesidad de mantener su silla en Sálvame, la explicación cojea al observar a otros profesionales. ¿Fue la amenaza de la precariedad laboral la única motivación? ¿O había algo más profundo, una fuerza invisible que dictaba los giros narrativos? La lista de periodistas que han bailado al son de una nueva melodía es extensa y desconcertante, dejando una estela de dudas y una persistente sensación de que algo fundamental escapa a la lógica. No podemos ignorar el caso de Joan Lluís Galiacho, un periodista al que siempre se le profesó un respeto profesional inmenso, que de repente ha descolocado a muchos con su cambio de postura. Su transformación, misteriosamente rápida y sin aparente justificación, se suma a esta galería de conversiones mediáticas que invitan a la sospecha. Es como si una fuerza silenciosa actuara en las altas esferas, susurrando al oído de aquellos con el poder de formar la opinión pública, alterando sus narrativas como por arte de magia. Si te apasionan estas historias donde la realidad supera la ficción y los secretos más oscuros ven la luz, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos y no te pierdas ni un solo capítulo de estas crónicas que nadie más se atreve a contar. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Has notado este extraño fenómeno en los medios? ¿Qué piensas tú al respecto? Déjame tus comentarios y teorías abajo, me encantaría leerlas. El detonante que reveló la magnitud de esta injerencia fue tan inesperado como devastador: el fallecimiento de Paco Albiac, padre de Fidel Albiac. No fue la pérdida en sí lo que destapó el escándalo, sino el tratamiento mediático posterior y, sobre todo, las revelaciones contenidas en un libro póstumo que el propio Paco dejó preparado antes de su deceso. Titulado Conclusiones, la obra es un testamento vital, una despedida que, sin pretenderlo, se convirtió en un mazazo demoledor contra la narrativa oficial de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. En sus páginas, el escritor sevillano reflexionaba sobre los años de distancia entre padre e hijo, un distanciamiento que la prensa se apresuró a blanquear, construyendo una imagen de unión y afecto donde solo existía un abismo. Pero una frase, una sola frase, en este libro desmantelaba por completo la versión difundida. Dispones de muchos momentos hermosos para ser vividos en la compañía de los tuyos, horas y minutos de calidad con tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla.
una declaración lapidaria que demostraba, sin lugar a dudas, que nunca hubo relación alguna entre Rocío Carrasco y su suegro. La verdad, cruda y sin adornos, se manifestaba en cada palabra de Paco Albiach. Sin embargo, en cuestión de horas, los titulares de la prensa generalista construían una realidad paralela, una farsa descarada. Rocío Carrasco, destrozada por la muerte de su suegro, muy unida a Paco Albiach, la pérdida más dolorosa. Este espectáculo de desinformación en cadena era un insulto a la inteligencia del público, pues la contradicción no requería de una investigación exhaustiva. Bastaba con leer la fuente primaria, la voz del propio fallecido. Paco Albiach fue explícito. Nunca conoció a su nuera, una posibilidad que su propio hijo le negó. Además, en sus reflexiones dejó claro que afrontaba sus últimos meses sin más caretas ni mentiras, una alusión directa a Fidel en la que se intuía un reproche amargo y una necesidad imperiosa de despojarse de falsedades. Las mentiras se diluyen, no hay lugar para falacias, mentiras ni lloriqueos, escribió, dejando un legado de honestidad que chocaba frontalmente con la burbuja mediática que se estaba creando. Pero lo más inquietante de todo este asunto no terminaba aquí. El tema llegó, de manera breve y evidentemente autocensurada, al programa Fiesta de Malarcia, apenas 10 minutos de emisión con un tono descolorido y una evidente intención de pasar de puntillas. Se leyó la frase clave del libro, la que revelaba la nula relación entre Rocío y su suegro, pero el análisis se desvió hacia interpretaciones benevolentes, intentando suavizar el impacto de la evidencia. Solo Saúl Ortiz, una voz que sorprendentemente había sido defensora de Rocío Carrasco, se atrevió a pronunciar la verdad en voz alta. Esta carta destroza a Fidel Albiach. Sin embargo, su revelación fue como un grito en el desierto. Rápidamente, en el plató, se pasó página, explorando un dato tan sensacional como convenientemente desviador. Paco Albiach había dejado constancia de un contrato con Mediaset para una entrevista. Pero aquí, el cambio de rumbo fue crucial. No se ahondó en la motivación o el contenido de esa entrevista, sino en el hecho mismo, minimizando lo verdaderamente explosivo que Paco había querido desvelar. El propio Paco Albiach dejó reflejado el 3 de junio de 2025 en su diario. Querido diario, tenerte de confidente ahora significa que le das sentido a mi vida. Esta tarde he recibido buenas nuevas de mi abogada. Vamos a firmar un contrato de representación para legalizar la entrevista con Mediaset. Esto significa que habré de vérmelas con mi hijo y posiblemente con su esposa. Así debería ser. El tiempo de las caídas de las máscaras debe suceder. Estas palabras, cargadas de una intención clara de desenmascarar, fueron silenciadas, o al menos desvirtuadas en su impacto. La secuencia de eventos dejaba un patrón innegable, una coreografía perfectamente ejecutada de ocultación y manipulación. Un libro que contradecía el relato oficial, una prensa que fabricaba titulares de una realidad fantasmagórica y una televisión que se limitaba a cubrir el expediente. El resultado final fue una versión blanqueada, una fachada inmaculada que perpetuaba la imagen de Rocío Carrasco como víctima y de Fidel Albiach como su salvador y esposo ejemplar. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino para resurgir, socavando los cimientos de cualquier imperio de apariencias. En el oscuro entramado de la fama y la intriga, donde los hilos del poder se tejen con una sutileza casi imperceptible, nos adentramos hoy en los secretos más guardados de Valdelagua. Tras la estela de silencio y contradicciones que dejó el padre de Fidel Albiach, la investigación no hizo más que intensificarse, revelando un patrón escalofriante de control mediático que desafía las bases del periodismo. Lo que descubrirás a continuación te hará cuestionar la autenticidad de cada titular y la veracidad de cada declaración, exponiendo la verdadera identidad de aquellos que se esconden tras el velo de la victimización. A estas pesquisas se sumó rápidamente Pablo el Calvo, un veterano periodista gráfico con décadas de experiencia, cuyo encuentro con Arrabal fue crucial. La confluencia de conocimientos confirmó públicamente la dirección de todas las sospechas. Fidel Albiach era el epicentro de un misterio que llevaba años silenciado, un hermetismo que se sostenía en dos pilares estratégicos. Por un lado, una implacable vía judicial. Por otro, una influencia directa y casi invisible sobre los medios de comunicación.
una demostración de poder que pocos podían permitirse. Pablo el Calvo señalaba, con la autoridad de quien lo ha vivido en carne propia, que cada vez que alguien intentaba hablar de Fidel, automáticamente recibía una demanda. Aunque no todas se ganaran, las cifras solicitadas eran tan desorbitadas que solo el coste en abogados bastaba para silenciar cualquier voz disidente. La otra vía, más sutil, eran las relaciones personales con directores de revistas y programas de televisión, una táctica maestra que explicaría el extraño tratamiento mediático a la muerte del padre de Fidel. Arrabal explicaba cómo Fidel cultivaba amistades con los directores para anticiparse a lo que se iba a publicar y detener cualquier información que no le interesara. Pablo el Calvo corroboraba esta afirmación, añadiendo que una vez que se llega a la cúspide de las redacciones y se establece una conexión íntima, se puede bloquear cualquier noticia indeseada. Siempre había algo a cambio, un pacto silencioso de favores y concesiones con los que se negociaba la verdad y se compraba el silencio, elevando a la manipulación a la categoría de arte. En su reveladora conversación, ambos recordaban que el enigma de Fidel Albiac se remonta a sus años de juventud en Sevilla, mucho antes de Rocío Carrasco, cuando mantenía una relación con Rocío Mestre. De aquella época conservaba Pablo grabaciones, cintas y testimonios que desvelaban aspectos desconocidos de su vida y su carácter. Aseguraba que había mucho por contar, un 80% de su trayectoria personal que nadie conocía y que el resto haría llevarse las manos a la cabeza a más de uno. La sombra de Fidel Albiac, tejida con estos silencios, se proyectaba así sobre figuras mediáticas que un día fueron inquebrantables. Recordemos la asombrosa metamorfosis de María Patiño, esa que se escudaba en la supuesta manipulación de Antonio David Flores, una excusa que se desmorona ante sus propias contradicciones. ¿Cómo culpar a Antonio David de todo cuando fue ella misma quien afirmó que fue Fidel Albiac quien pidió su cabeza, una revelación confirmada por allegados como Raquel Bollo? Este golpe de efecto resuena con fuerza, demostrando que si Fidel tiene la capacidad de llamar a altos cargos de la cadena es porque posee amistades y tratos cercanos con directivos, una red de influencia que le permite mover los hilos de la información. En medio de este torbellino de contradicciones, María Patiño fue grabada en un momento de franqueza con Lidia Lozano, en una pausa publicitaria. En aquella conversación, bajo la presión de la docuserie de Rocío Carrasco, Patiño reconocía que Antonio David no manejaba la prensa y que la verdad que se contaba no era tal. Pero el momento cumbre llegó con esa extraña pausa dramática que muchos recordarán. Cuando afirmaba que Antonio David manipulaba a Gloria Camila, su discurso se interrumpió abruptamente, en un silencio tenso que lo decía todo. ¿Fue un dictado por el pinganillo? ¿Una orden de parar por terror a una demanda de Antonio David ahora que ya no contaban con el respaldo de Mediaset y sus bolsillos llenos para pagar sentencias? Las posibilidades son aterradoras, revelando la fragilidad de un discurso construido sobre cimientos de arena, exponiendo la manipulación a la que estaban sometidos. Este episodio bochornoso no solo dejaba a María Patiño como una marioneta, sino que también desmantelaba la supuesta profesionalidad de aquellos que se decían periodistas. La historia de Joan Lluís Galiacho es otro testimonio de esta misteriosa influencia. Sus declaraciones, que afirmaban el éxito judicial de Rocío Carrasco y el fracaso de Rocío Flores, fueron categóricamente desmentidas por la realidad. Galiacho llegó a pronosticar que la sentencia de Rocío Flores contra la productora saldría en semanas y beneficiaría a La Fábrica de la Tele, un vaticinio que se demostró completamente erróneo. Antonio David Flores no dudó en señalarlo, preguntándose si Galiacho pediría perdón por sus falsedades, acusándole de ser un secuaz que había regresado a Telecinco gracias a sus declaraciones afines a la pareja. Pero el epicentro de este control se esconde tras los muros de Valdelagua, la finca donde Rocío Carrasco y Fidel Albiac residen, un lugar que según muchos adquiere dimensiones casi tétricas. Las preguntas se acumulan sin respuestas claras, alimentando el morbo y la inquietud, sugiriendo que la verdad es mucho más compleja y oscura de lo que se nos ha querido hacer creer. El periodista Jesús Manuel Ruiz, en un acto de valentía, se atrevió a citar un episodio que Amador Moedano, visiblemente asustado, no quiso revelar: la noche en que Rocío Carrasco llamó a Aniceto, marido de Carmen Ortega Cano, para que la recogiera en un determinado lugar de la urbanización Valdelagua.
Este incidente oscuro, cuyos detalles solo conocen sus protagonistas, añade una capa más al enigma, revelando un patrón de secretos y movimientos inesperados que desafían la versión oficial. La narrativa de la docuserie, vendida como una terapia para sanar heridas, se desmorona ante la evidencia de su propia protagonista. Rocío Carrasco afirmó que no demandó a la revista Vanitatis por filtrar la sentencia de su hija porque, según ella, era hora de que se supiera la verdad. Pero, ¿qué clase de verdad causa un daño incalculable a tu propia hija? Su negación perturbadora en un juicio, insistiendo en que no dejaba ningún daño ni ninguna mochila en Rocío Flores, es un testimonio de una visión sesgada de la realidad. Incluso Jorge Javier Vázquez, antes de su radical conversión en defensor de la docuserie, había pronunciado una de las verdades más crudas sobre la relación madre-hija, afirmando que Rocío Flores estaba psicológicamente mucho más centrada que la madre. Una opinión que hoy, convenientemente, ha quedado sepultada bajo capas de nuevos discursos y lealtades impuestas. La supuesta llamada de Marta Riesco, donde Rocío Carrasco le ofrecía cantar en el homenaje a Rocío Jurado, y la posterior negación de la Carrasco, con supuestas pruebas que nunca vieron la luz, es un eslabón más en esta cadena de contradicciones. El enigma de los medios fucsias y la aparente influencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac sobre ellos es una historia en constante evolución. Un relato donde la verdad se distorsiona y los silencios gritan más fuerte que las palabras. ¿Estamos ante un caso de control absoluto de la narrativa o hay algo más profundo, una fuerza oculta que maneja los hilos de la crónica social española? La respuesta, queridos amigos, podría ser mucho más inquietante de lo que imaginamos. Te animo a suscribirte a tus 50 favoritos para seguir desentrañando estos enigmas y descubrir juntos las verdades que se resisten a ser contadas.